bien? Bueno, familia, pues ya vamos a darle paso a la palabra. Les pido a los de la tienda que ya vayan ahí cerrando la tiendita y se vengan acá a escuchar la palabra de Dios, por favor. Ok. Gloria a Dios que ahora sí hay muy poquitas sillas vacías. Aunque las otras semanas ha habido algunas faltas y a pesar de que las enfermedades siguen, ¿verdad?, por todos lados, pero gracias a Dios que están todos aquí. Acuérdense que cuando a Dios le place, en medio del culto nos podemos sanar de cualquier enfermedad. Cuando a Dios le place, no es una regla, ¿no? Porque luego vayan a decir, no, el pastor ya es de esos que anda predicando cosas que no son. Sí, en la fidelidad, en la lealtad y en el amor, en la misericordia de nuestro Señor, Él sigue haciendo esos milagros de sanidad, pero Él es el soberano. Bueno, familia, vamos a continuar con nuestra predicación expositiva. Estamos en Marcos. La semana pasada dimos inicio a Marcos 3 y vamos a ver hoy Marcos 3, 7 al 12 con un tema que tiene por nombre, con signos de interrogación: ¿qué motiva tu cristianismo? Y miren, cuando un tema tiene signos de interrogación es porque desde el nombre tenemos que ir reflexionando en lo que hoy Dios nos va a hablar a través de su palabra. Hay veces que la gente no se percata de que de repente nuestra motivación es una motivación meramente religiosa, o nuestra motivación llega a ser a veces también convenenciera. Pero precisamente el día de hoy, a través del texto sagrado, Dios nos quiere hablar de lo que debe de motivar tu cristianismo. O sea, la motivación que uno debe de tener para venir a la iglesia. Porque si ahorita yo a cada uno de ustedes les preguntara, yo sé que sus respuestas serían respuestas muy piadosas. Yo sé que ustedes dirían, no, pues me motiva venir a adorar a Dios, me motiva venir a conocer cada día más de su palabra. Pero hay veces que nuestras palabras pueden decir una cosa y nuestras acciones dicen otra cosa. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, vamos a poner mucha atención porque el Señor nos va a hablar como siempre. Siempre que se abre la Escritura Sagrada, siempre Dios está hablando, ¿verdad? A lo mejor aquí hay un mensajero de nuestro Señor que simplemente es eso, un mensajero, pero el mensaje es la Biblia. Y recuerden, como dice en Juan 1, que Jesús es el Verbo, o sea, Jesús es la Biblia. Entonces, cuando se expone la Biblia, Jesús es el que nos está hablando a cada uno de nosotros, empezando por mí, y a través de mí llega la palabra a la congregación. ¿Sale pues, familia? Pues vamos a ver lo que dice Marcos 3, 7 al 12. Dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios.
mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Amén. Señor bendito Dios, hoy te damos muchísimas gracias porque como cada domingo, cada primer día de la semana, estamos en este recinto para adorarte y glorificarte, mi Señor. Y te damos gracias porque tú siempre estás presente con nosotros, recibiendo esa adoración y dándonos la oportunidad de tener esa manifestación de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender la magnitud de con quién estamos tratando, Señor. Gracias por haber estado presente desde el primer momento en que entramos a este recinto, y te queremos pedir, por favor, que esta palabra que viene de lo alto venga a nuestros corazones y no regrese vacía, Señor, sino que haga un efecto transformador en cada uno de nosotros para poder vivir conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ok, chavos, a veces que no pueden estar allá, ahorita Jaciel sí puede estar ahí porque está mal de la espalda, pero por favor vénganse acá a las sillas. ¿Esa seña aquí? Ah, ok. Bueno, ahí les encargo, por favor, orden. Bueno, vamos a continuar. Miren, aquí voy a empezar con una frase que dice: la fe no debe ser motivada por los milagros, sino por el reconocimiento de la divinidad de Jesús. Ok, o sea, empezando por ahí, nosotros tenemos que entender lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Hay veces que algunas denominaciones o algunas corrientes doctrinales han tenido esta idea al revés. Piensan que a través de los milagros puede venir la fe, pero no es así. O sea, primero es la fe y luego en base a esa fe es como vienen los milagros de parte de Dios, ¿verdad? Porque hay imitadores de milagros también, hay muchos imitadores de milagros, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Precisamente ahorita en estos momentos estamos hablando la palabra de Dios, la cual puede transmitir esa verdadera fe que a lo mejor muchos de nosotros necesitamos en este recinto. A través de la palabra de Dios es como nosotros podemos ir adaptándonos al Evangelio y no al revés, como muchas veces nosotros queremos el Evangelio adaptarlo a nuestras vidas, a nuestras necesidades. Pero no es así, nosotros nos tenemos que adaptar al Evangelio. Entonces, aquí estamos viendo una cita en donde empiezan a cambiar ciertas cosas con las presentaciones que tenía nuestro Señor Jesucristo en algunos lugares. Vimos anteriormente, ¿verdad?, cuando hablamos de los rompetechos, ¿verdad?, esos que agarraron a uno de sus amigos y lo subieron por un techo, lo rompieron para llevarlo a los pies de Jesús. Pero nos dimos cuenta precisamente que ellos estaban llevando a este hombre paralítico a los pies de Jesús, pero no porque estuviera sanando gente, sino porque estaba predicando el Evangelio. Entonces ellos llevaron a su amigo a que escuchara su amigo el Evangelio, y por eso es que Jesús le dijo: tus pecados te han sido perdonados. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio es como viene la fe salvadora a nuestras vidas, y es cuando viene ese arrepentimiento verdadero delante de Dios y Él perdona nuestros pecados. Sin embargo, siempre la predicación del Evangelio, cuando nuestro Señor Jesús se presentaba en algún lugar, empezaban a haber milagros, empezaban a haber sanidades, muchos demonios salían corriendo al escuchar la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocían la verdad y la verdad los hacía libres. Entonces eso empezó a llamar la atención de algunas personas que tenían motivaciones muy incorrectas para seguir a nuestro Señor Jesucristo, como lo estamos viendo aquí. Aquí empezaron a llegar multitudes de personas, pero incluso entre esas multitudes
habían personas endemoniadas que curiosamente empezaban a hablar bien de nuestro Señor Jesús. Porque hay algo curioso, nosotros vemos en la Biblia, de hecho hay una cita en Santiago precisamente que dice que los demonios creen y tiemblan en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que como lo he dicho muchas veces, los ateos son peor que los demonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lo menos los demonios creen y tiemblan. La diferencia de un demonio y de un hijo de Dios es que el demonio no obedece. O sea, el demonio escucha la voz y tiemblan y creen que Él es Jesús. Estas palabras que salieron eran demonios los que estaban diciendo que Él era el Hijo de Dios y salían para hablar. Pero, ¿qué sucede? Que una cosa es que hablen bien de Dios y otra cosa es que obedezcan a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, un incrédulo, un ateo, es peor que un demonio. Pero hay veces que hay muchos que se dicen ser cristianos, pero actúan como los demonios. Creen en Cristo y tiemblan. Sí, no, el nombre de Jesús es poderoso. Y venimos, ¿verdad?, los domingos y le cantamos, tu nombre es santo, santo, santo. Eres todopoderoso, eres el mejor, pero no le obedecemos. Entonces, aguas, ¿por qué? Porque a lo mejor nuestra motivación puede ser la misma que los demonios. Hay gente aquí desde el púlpito que empiezan a decir cosas muy hermosas de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando los ves en la calle, hacen un desbarajuste con su vida, con la vida de la gente que le rodea, andan transando a algunas personas, andan adulterando, andan diciendo groserías, andan insultando. Y lo digo para esas personas que nos ven en el internet y que predican la palabra. O sea, no porque alguien venga aquí al púlpito y esté hablando maravillas de Dios, eso quiere decir que esa persona sea hijo de Dios. Los fariseos, ellos hablaban maravillas de Dios, y presente Jesús les decía a sus discípulos: miren, todo lo que dicen los fariseos háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque lo que decían los fariseos era la palabra de Dios. Ellos la conocían perfectamente. Conocían perfectamente la palabra de Dios. La predicaban en las sinagogas. Pero saliendo de predicar, ofendían a todo mundo, despreciaban a los gentiles, hacían todo lo contrario a lo que ellos predicaban desde los púlpitos. Y eso es lo que llegamos a encontrar desgraciadamente en la iglesia, ¿no? Porque las motivaciones que hacen cristianos no son buenas. Empezamos a ver ciertas motivaciones que son totalmente incorrectas. Y bueno, vamos a hacer exégesis de esta cita de Marcos 3. Dice en Marcos 3, 7 y 8, dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Mira, dile a tu vecino de al lado, dile: en el mar la vida es más sabrosa. Y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Repito la frase porque si no, no se va a entender bien. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. ¿Verdad? Lo bueno es que ahí está y ustedes también lo están leyendo. Bueno, aquí ellos empezaron a seguir a Jesús porque oían cuán grandes cosas hacían, pero no por cuán grandes cosas decían. ¿Me explico? O sea, aquí ya empieza a cambiar el formato. Les repito, anteriormente vimos esos rompetechos llegaron con Jesús porque les predicaba la palabra de Dios. Y en medio de la predicación de la palabra, ¿qué sucedió? Sanó al paralítico y aparte fue salvo. ¿Por qué? Porque recibió la palabra correctamente. Recibió la palabra en su corazón y el vino a Cristo en
sanidades, demonios salían corriendo. Pero muchos, en vez de decir, ay, ahí nos está hablando para arrepentirnos, no, yo quiero ser libre de mi enfermedad. Ay, no, incluso no están diciendo, ya no vas a hacer de tu economía. No, yo quiero ir por mi milagro. Yo quiero parar de sufrir. ¿Verdad? Como en muchos lugares se ve aquí para de sufrir. Venga por su milagro, venga por eso, venga por aquello. Pero es muy mala motivación. Esa motivación no es la correcta para que nosotros le entreguemos vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces, si nosotros no tenemos esa motivación de seguir a Jesús para que ya no sigamos pecando, nuestra motivación está incorrecta completamente. O sea, no me importa si me sana o no me sana de mi enfermedad, de todas maneras me voy a morir, pero yo quiero ser salvo. No me importa si tengo que vivir toda mi vida postrado en una silla de ruedas, pero sabiendo que mi Señor Jesucristo tuvo misericordia de mi alma y Él me ha hecho una nueva criatura. Él me ha dado la vida eterna, que eso es realmente la motivación que nosotros deberíamos de tener, porque eso fue lo que motivó a nuestro Señor Jesús a morir en esa cruz. El verdadero discipulado no se basa en lo que Jesús puede hacer por nosotros, sino en quién es Él. Si nosotros somos discípulos de Cristo, necesitamos entender que mientras más nos metamos a la Sagrada Escritura, mientras más estemos viniendo a la iglesia, es con la intención de conocerlo cada día más a Él. ¿Y saben qué va a pasar? Que cuando nosotros lo estamos conociendo cada día más a Él, también nos empezamos a conocer a nosotros mismos. Nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad?, de que no somos esa última Coca-Cola del desierto, ¿verdad?, como nos hizo pensar nuestra mamá y nuestro papá desde que estábamos chiquitos, ¿verdad?, que a lo mejor somos de esas personas que creemos que somos lo máximo y que no hay nadie que nosotros. Es una cosa. Finalmente, Narciso, ¿verdad? No sé si conocen la historia del rey Narciso, de donde viene esa palabra del narcisismo. Era un hombre que era muy hermoso, y era tan hermoso que se empezó a volver loco por su hermosura, de tal manera que él pensaba que era un dios, pero hasta le cayó una maldición precisamente por esa forma que él tenía de ser. De tal forma, hay dos versiones, porque la historia de Narciso es de la mitología griega, pero también de la mitología romana, y las dos tienen el mismo mensaje. Pero en una dice que él se suicidó en un lago en donde él se estaba reflejando, y él se consideraba tan hermoso que no podía haber nadie más hermoso, que su locura lo llevó al suicidio. Y otra versión dice que eso fue, pero que en un espejo, no en un lago. Es que lo de las versiones es lo de menos. De ahí nació ese nombre de Narciso. Y les voy a decir una cosa, todos tenemos a un Narciso dentro de nosotros, porque es parte de la caída del ser humano. Muchas veces nos vienen las depresiones, y aquí hay una psicóloga que no me debería dejar mentir, pero las depresiones no vienen porque te falte amor por ti mismo, sino al contrario, porque te amas tanto que tú quisieras que todo el mundo te rindiera. Entonces, cuando ves que la gente no te rinde, te deprimes. Entonces empieza a venir una depresión, y ahorita está muy de moda la depresión, ¿verdad? El estrés, cosas que hace 40, 50 años no se oía de esas cosas. ¿Por qué? Porque hay un narciso dentro de cada persona. El narcisismo es eso, así como que pensamos que nosotros debemos de ser lo mejor de lo mejor. Pero no, debemos darnos cuenta de que el único perfecto es Jesús. Entonces,
apaciguar nuestro orgullo, que es uno de los pecados más graves que tiene el ser humano. Entonces, si nosotros estamos conociendo la palabra y estamos a través de la palabra llegando a Jesucristo, en ese momento nos damos cuenta que no somos nada delante de Jesús. Ahí es donde decimos, oye, yo que me sentía muy santo, el único verdadero santo, santo, santo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera empieza a haber una transformación en nuestras mentes, en nuestras vidas. Ahora sí empezamos a tener la identidad que ya Dios nos dio, porque recuerden que Él nos hace una nueva criatura. Pero el problema es que aunque ya seamos una nueva criatura, muchas veces nuestra manera de pensar sigue siendo la misma de cuando éramos una criatura diferente, porque no nos hemos puesto esa investidura. ¿Y por qué no nos hemos puesto esa investidura? Por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Repito, el verdadero discipulado no se basa en lo que Jesús puede hacer por nosotros, sino en quién es Él. O sea, siempre la gloria va a ser para Él, siempre la honra debe de ser para Él. Y a través de esa manera de pensar, a través de esa motivación, es como nosotros mismos empezamos a conocernos y dejar a un lado todo lo que nos estorba para poder vivir de la manera en que Jesús nos manda vivir. Miren, en Juan 6:25, aquí encontramos una cita muy conocida, porque a veces la he citado. Dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comen el pan y se sacian. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. O sea, que crean en Jesús, que crean en mí. Eso es lo que les estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos tenían una muy mala motivación. Esto fue posterior a cuando Jesús empezó a multiplicar los panes y los peces. Empezó a multiplicar los panes y los peces y la gente estaba fascinada de que estaban comiendo gratis. Por eso les seguían. Pero nuestro Señor Jesús, Él todo lo sabe. Él es omnisciente. Él sabía lo que había en el corazón de todos aquellos que lo estaban siguiendo. Entonces les quiso dar esta lección y les dijo, miren, ustedes me siguen nada más porque les doy de comer, porque sacian su vientre, pero no por las señales que Dios mismo les está enviando a ustedes para que vean que deben de creer en mí, porque yo he sido enviado por el Padre. Porque ellos al único que conocían en el Antiguo Testamento era el Padre, era Jehová. Pero ¿qué sucede? Dice, su motivación de ustedes es pésima, porque ustedes nada más me están siguiendo para que les siga dando de comer gratis. Aquí en Marcos 3:9 vamos a continuar con la cita de Marcos. Dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Entonces, aquí así que, como le hacen algunos famosos, ¿no? Que de repente le dicen al chofer, ten prendida ahí la limusina, porque si de repente la multitud me empieza a acosar, me subo rápido a la limusina y vámonos. Entonces, algo así tenía que hacer nuestro Señor Jesús de la cantidad de personas que estaban yendo a verlo, lo oprimían. Entonces, ¿qué sucedía? Pues se subía a una de las barcas, a un barquito, se subía para que ya no lo estuvieran oprimiendo, no lo estuvieran aplastando de la manera que lo estaban haciendo. Pero cualquiera puede decir, ¡ay, qué padre!, ¿verdad? Como muchas veces encuentras lugares en donde están así de llenos.
Dices, ay, mira, qué bueno que estén llenos esos lugares de Dios, ¿verdad? Preferible que estén llenos esos lugares a que estén los antros, las cantinas, ¿verdad? Los tables y todas esas cosas. Preferible que estén llenos esos lugares. Pero les voy a decir una cosa. Si la motivación no es la correcta, es lo mismo como si fueras a esos otros lugares. Estás pecando igual. Estás queriendo tomar a Jesucristo como si fuera un amuleto, como si fuera el genio de la lámpara maravillosa. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás ofendiendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estás demeritando, valga la redundancia, los méritos de su sacrificio. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros no entendemos cuál es la motivación que tenemos para ser cristianos, familia, estamos perdiendo nuestro tiempo. Nos estamos volviendo igual que todos los religiosos que hemos criticado toda la vida, ¿verdad? Porque la religión es de criticarse. Desde aquel entonces, ¿quiénes eran los religiosos de aquel entonces? Los fariseos, que eran los principales religiosos, ¿verdad? Pero también estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban... ¿Qué más religiones? ¿Alguien se acuerda de alguna otra? ¿Tienes? Bueno, los escribas, esos eran parte de varias de esas religiones. Pero bueno, saduceos, fariseos y todos los feos eran los que tenían una motivación muy mala, como la que a veces tú y yo podríamos tener al venir al culto los domingos, familia. Si nuestra motivación no está motivada, valga la redundancia, por el Espíritu Santo, porque tenemos una pasión por venir a cantarle a nuestro Rey, porque tenemos una pasión por escuchar lo que Él nos quiere decir, aunque no nos guste muchas veces, porque el Evangelio es confrontativo. O sea, es algo que no han entendido en otros lugares donde sus motivaciones han sido diferentes. Muchas veces hay pastores que les motivan pararse aquí en el púlpito para estar dando mensajes antibíblicos, mensajes que son triunfalistas, en donde sales con el orgullo a todo lo que dan. Y estamos viendo que eso no es lo que el Señor nos dice. Nuestro orgullo nos estorba, porque mientras más orgullosos nosotros nos sintamos, ¿qué va a suceder? Que vamos a pensar que no necesitamos depender del Dios verdadero, porque nosotros somos nuestros propios dioses, lo que se le llama la egolatría. O sea, somos idólatras de nosotros mismos. Pero ¿qué sucede? Que si nuestro Señor nos habla precisamente de que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de sus ojos, es precisamente para que no caminemos en nuestras obras, sino en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros lo hacemos de esa manera, Él mismo ya preparó obras buenas para que nosotros caminemos en ellas. Pero son obras que el mismo Jesús preparó, no nosotros. Nosotros no las podemos preparar, esas obras. O sea, esos lugares donde te dicen, saca el campeón que llevas dentro, y todo eso, no te están predicando el Evangelio. Al contrario, te están predicando un mensaje antibíblico. Porque más bien lo que debemos nosotros de predicar es que saquemos el pecado que llevamos dentro, no el campeón que llevamos. Nosotros no tenemos ningún campeón dentro de nosotros, a menos que ya hayamos permitido que Jesucristo tome el control de nuestras vidas. Ahora, si hay un campeón que está dentro de nosotros, pero yo no lo tengo que sacar para ningún lado. Eso es algo que se quede dentro de mí, que permanezca en mí, que su amor permanezca en mí. ¿Y cómo va a ser eso? A través de la palabra de Dios. Si yo permanezco en su palabra, Él permanecerá en mí. Las multitudes pueden ser atraídas por los beneficios inmediatos, pero el llamado de Jesús es a un compromiso profundo y transformador. O sea, ese es el grave problema que hay en esas falsas motivaciones. Cuando tú estás motivado de una manera
ególatra, para seguir a Jesús, siempre va a estar pensando en ti. Por eso, checa las oraciones que haces. Si tus oraciones son dame y dame y dame y dame y dame y dame, aguas, porque ahí se está viendo la motivación que hay en tu corazón de ser cristiano. A lo mejor piensas que por ser cristiano, ya dice la Biblia que si tú eres cristiano, Él va a escuchar, Él va a inclinar su oído para escuchar tus oraciones, pero tus oraciones todo el tiempo están, y dame un carro que quiero, Señor, ya me aburrí de este carro, mira, ya tiene 2 años de que lo saqué de la agencia, ya quiero uno nuevo, Señor, dame más ropa, aunque ya no me cabe ni siquiera, ¿verdad?, en el closet, pero dame más, Señor, por favor, dame más dinero, por favor. Pues, ¿qué va a suceder? Que tu motivación no es adorar a Dios, sino que te estás adorando a ti mismo. Sin embargo, cuando tu oración dice, Señor, por favor, quítame la codicia que hay en mi corazón, no permitas que yo sea una persona avariciosa, ayúdame a ser generoso, Señor, ayúdame a ser bien administrado con mi dinero para sembrar en la tierra correcta. No permitas que yo esté tirando mi dinero ahí en campos totalmente infértiles, donde esa semilla nunca va a dar fruto. Por favor, mi Dios, quita ese mal corazón de mi vida. Señor, por favor, quita todos los obstáculos que tengo para ir a la iglesia. Señor, mi Dios, quita todos los obstáculos que tengo para leer la Biblia. Ayúdame, Señor, porque necesito ser más piadoso. Necesito parecerme más a ti. Ayúdame, por favor, mi Dios, a perdonar al que me ofende, como lo dice esa oración tan hermosa que nos enseñaste del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque yo quiero ser perdonado también. Ayúdame a tener ese corazón para poder estar perdonando a la gente, sabiendo que si yo perdono a mis semejantes, tú también me vas a perdonar a mí. Simplemente vean esa oración que nuestro Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. O sea, hasta el final es cuando le dicen, danos el pan nuestro de cada día. Pero todo lo que al principio le empezó a decir, ¿qué fue? Santificado sea tu nombre. O sea, todo relacionado a la adoración a Dios. Entonces, cuando nosotros no entendemos la motivación que la Biblia nos enseña, pues vamos a estar cayendo en esos religiosismos que han caído tanta gente. Yo veo con tanta tristeza personas, ¿verdad?, allá en mi rancho, en la Ciudad de México, cuando veo cómo se desangran sus rodillas porque tienen una motivación incorrecta, porque nunca han leído la Biblia, no saben realmente que ellos están esclavizados todavía, ¿verdad?, a la corona española, ¿verdad?, porque ellos fueron los que les trajeron esa religión inquisidora, en donde se despedazan sus rodillas, los mismos sacerdotes se rompen las espaldas, pensando que de esa manera es como van a agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen el texto sagrado, porque se han metido en sus religiosismos y su motivación de ir a esos lugares es incorrecta. Pero no más incorrecta la de muchos evangélicos, Repito, porque aquí, ahora sí que como dijo mi Señor Jesús, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Nosotros los evangélicos hemos estado igual o a veces peor, con motivaciones totalmente diferentes. No hay piedad en la manera que tenemos nosotros de pensar. Y siempre estamos buscando que nosotros seamos exaltados. Continuamos. Fíjense en Mateo 16:24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahí estamos viendo esa falsa motivación para seguir a Jesús, de muchos que, pensando que al tener éxito en este mundo no les importa lo que pueda suceder con su alma. Entonces, claramente el Señor nos muestra, y podría yo ahorita sacar muchísimos versículos, muchas citas referentes a este tema, pero no tenemos el tiempo para poderlos ver ahorita todos. Pero muchos de ustedes los conocen, y ustedes saben perfectamente que nuestro Señor nos habla claramente: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y todas estas cosas, dice, serán añadidas, porque estaba hablando de las cosas indispensables para poder subsistir en este mundo, ¿verdad? Porque algunos también han tergiversado esa cita diciendo que sí, si tú te haces cristiano ya nada te faltará, vas a ser rico, y la prosperidad, por eso ven y pacta con Dios y trae aquí un chorro de dinero y vas a ver que todas tus necesidades serán suplidas, y empiezan a sacar textos fuera de su contexto, ¿verdad?, para llevarse todas las carteras de los congregantes a sus bolsillos. Y es porque tienen una muy mala motivación de la predicación del Evangelio. Lo hacen por ganancias deshonestas. Entonces, así de la misma manera que hay problemas de avaricia en muchos de los congregantes, hay muchos grandes problemas de avaricia en muchos de los ministros, que tienen unas motivaciones por estar predicando el Evangelio totalmente malas. Por eso es que le hablan a la gente pura dulzura, ¿verdad? Los motivan, los hacen que se sientan superhéroes, que se sientan, pues porque de esa manera dicen, no, pues les caigo bien, entonces como les caigo bien, pues todo lo que yo les diga lo van a hacer. Es una muy mala motivación de estar según predicando el Evangelio. Eso no es el Evangelio. O podría ser el Evangelio pero diluido, adulterado, ¿verdad? Y eso es igual o peor que un falso Evangelio. Continuamos. Marcos 3:11 dice: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Nuestro Señor Jesús reprendía a cada una de esas endes espirituales malignas, porque Él sabía perfectamente que esa era la base de los falsos ministros, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores, que desde aquel entonces ya empezaban a gestarse de una manera tremenda. Los que estamos viendo la historia de la iglesia antigua nos hemos percatado, precisamente acabamos de ver esas herejías oficiales que se empezaron ya a manifestar desde los primeros siglos de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque los demonios pueden estar predicando el Evangelio. Por eso Jesús dijo que había 3 tipos de doctrinas. Es la doctrina bíblica, es la doctrina de hombres y la doctrina de demonios. Cada religión tiene su doctrina de hombres. Por eso es que cada religión tiene
un libro cual seguir, ¿verdad? Algunos se llaman catecismos, algunos se llaman atalayas, algunos se llaman libro mormón, algunos se llaman el libro de John MacArthur, algunos se llaman el libro de Benny Hinn, algunos, ¿y qué sucede? Que si tú eres una persona que se está guiando por una doctrina hecha por un hombre, es muy parecida también a la de los demonios. Esa no es la doctrina bíblica. Entonces estos decían cosas que cualquier hijo de Dios también podría decirlas, pero la motivación de ellos no era la misma motivación que tenía un Pablo, un Pedro, un Juan, cuando estaban predicando y profetizando la palabra de Dios. Era algo muy diferente. Por eso es que Jesús los reprendía. Por eso es que en esos momentos también nuestro Señor Jesús, Él tenía un plan que nunca se le iba a echar a perder, porque Él es el Todopoderoso, en donde en su momento era cuando se iba a manifestar la divinidad del Dios que Él es delante de sus propios discípulos. ¿Para qué? Para que hubiera esa motivación correcta en cada uno de los que le seguían. No para estar haciendo circo, maroma, teatro, sino para que hubiera una motivación correcta de todos aquellos que le seguían. La fe superficial es peligrosa, ya que puede llevar a las personas a una comprensión equivocada de la misión de Jesús. O sea, recuerden, familia, Jesús no es un genio de la lámpara maravillosa. Jesús debe de tener el lugar que le corresponde en nuestros corazones para que nuestra motivación de venir a la iglesia, de decir yo soy cristiano, yo puedo orar por ti, yo puedo enseñarte algunas cosas de la Biblia que a lo mejor tú no comprendes. Tu motivación debe de estar totalmente enfocada en la cruz del Calvario, no en la gloria de Dios, en la cruz. Porque si tú eres coheredero de nuestro Señor Jesucristo, vas a ser coheredero de sus padecimientos primero que nada, y en su momento seremos también coherederos de la gloria del Señor, pero porque primero fuimos a la cruz, y a través de la cruz pudimos haber conocido la gloria, que en el momento en que Dios mande, nosotros la podamos gozar juntamente con Él. Pero en este mundo padeceremos aflicción. Pero si tu motivación es correcta, no te tienes por qué preocupar, porque Jesucristo ha vencido este mundo. ¿Qué nos motiva, familia, a venir los domingos a la iglesia? ¿Qué nos motiva realmente a ser cristianos? ¿Qué es lo que brota en nuestros corazones cuando pensamos en la cruz del Calvario? Eso nosotros necesitamos entenderlo, y así como la hermanita lo está diciendo, vivir en un continuo agradecimiento al Señor. El saber que si yo vengo aquí, no vengo a un club social. El saber que si vengo aquí no es para estar pensando, ay, ¿a qué hora se va a acabar la prédica? No, es que luego el pastor se cuelga re duro en las prédicas. Ay, joder, no, familia, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a ir a cobrar un dinerito al banco, no nos importa que haya fila, ¿verdad? Mientras más grande sea la cantidad, mientras más números tenga, ¿verdad?, esa cifra que vamos a cobrar, no, hombre, hasta el calor, si tenemos que estar afuera, hasta el calor se nos olvida. Y no digo de aquellos que somos bien dragones y vamos a ir a comer a algún lugar que está bien sabroso también y tenemos que hacer fila, ¿verdad? Sobre todo allá en la Ciudad de México, algunos lugares donde hay unas filotas. Bueno, aquí en Querétaro también hay unos lugares ahí donde dicen que está muy bueno, por eso no voy mejor, porque
Aparte de que vas a ir a pagar un chorro de dinero, tienes que formarte ahí. Pero bueno, lo hacemos, ¿verdad? Cuando tenemos gusto por algo. Tenemos que entender cuál es la motivación que tiene un hijo de Dios. Y si nos hemos dado cuenta de que nuestra motivación es incorrecta, pues simplemente pongámonos a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuentas con Él, porque tenemos un abogado para con el Padre, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros venimos y honestamente decimos al Señor, perdóname, porque la verdad creo que mi motivación ha sido muy religiosa. Perdóname, Señor, porque precisamente por eso es que no puedo llegar temprano a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay esa pasión. Por cierto, felicidades a los que han estado llegando más temprano, la verdad. A mí me da mucho gusto ver que cuando llegamos a tener pláticas sobre esto, la gente va mejorando. O sea, ¿por qué? Porque lo tengo que decir. Así como muchas veces he hecho esas pedradas bíblicas, ¿verdad? Pero también le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios de ver cómo la gente cada día está llegando más temprano. La gente va haciendo caso, no omiso, sino un caso verdadero a lo que la palabra nos dice, ¿verdad? A lo que cada predicación nos dice. Pero sigamos buscando la perfección en Cristo Jesús. Sigamos pidiéndole al Señor: Señor, gracias porque veo que me estás ayudando a que mi motivación sea la correcta, pero todavía me falta, Señor, ayúdame más. ¿Por qué? Porque así debemos de ser, siempre ir dando más pasos. Ya logré esto, ¿verdad? Es como en los deportes. Si tú estás en un deporte, dices, ya tuve el campeonato fulanito, ¿verdad? Yo obtuve el campeonato municipal. Pues ahora voy sobre el campeonato estatal. Ya tuve el campeonato estatal, pues ahora ya voy sobre el campeonato nacional. Ahora ya tuve el campeonato nacional, pues ahora me voy a las Olimpiadas. O sea, esa es la pasión que nosotros debemos de tener, y todavía más allá, para que vayamos avanzando y creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos manda a hacer eso. Dice, crezcan en la gracia. Ya por último, pónganse de pie, familia, vamos a leer Juan 6:60. Y aquí vamos a ver precisamente lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a todos esos discípulos, entre comillas, o falsos discípulos que lo seguían, las multitudes que le seguían. Ya vieron que Él les dijo, ustedes me siguen, ¿por qué? Porque les doy las tortas, ¿verdad? Porque les ando regalando ahí las tortas de jamón, de chorizo, de queso de puerco. Entonces por eso me siguen, pero no por las señales que realmente deberían ustedes de ver, de aquel que es el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, el Mesías. Entonces aquí en Juan 6:60 dice, al oírlas, o sea, todas las palabras, porque de ahí les empezó a decir todo lo que realmente tendría que motivarlos a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y ya que les dijo todo eso, dice, al oírlas, o sea, al oír todas esas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la motivación, familia. Pedro precisamente era un hombre tan sensible a la revelación de lo alto, que por eso en alguna ocasión que dijo estas mismas palabras, Jesús le dijo: por eso te digo a ti, Pedro, que en esta piedra, o sea, en esta base, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te entregaré a ti las llaves del reino de los cielos. Y precisamente esa es la cimentación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Él es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No que Pedro sea la base, como algunos han malentendido completamente, tienen una hermenéutica muy religiosa que los ha llevado a creer que a Pedro le estaba diciendo que él era el primer papa y que él iba a ser el que iba a fundar la iglesia de Jesucristo. No, es Jesús el que fundó su propia iglesia. ¿Y en dónde la fundó? Ahí en el aposento alto, no en otro lugar, no en otra fecha, no en otro momento, ni con otro nombre. La multitud puede buscar milagros, pero el verdadero desafío es reconocer la autoridad divina detrás de esos milagros y arrepentirse para seguirle genuinamente. Lo más importante es que busques a Jesús por lo que Él es, no por lo que Él hace. Lo más importante es que si en estos momentos tú reconoces que han habido malas motivaciones que te traen a este lugar, malas motivaciones que te hacen orar, necesidades erróneas que tú piensas que son las correctas para que se las pidas al Señor, reconócelo y entrégaselo al Señor. Dile: Señor, perdóname, porque hay veces por mi ignorancia, por mi descuido, por mi carácter, ¿verdad? Porque hay veces que somos tan aprensivos que pensamos que todo lo material es mucho más importante que el buscarte en intimidad, Señor. Pensar que la comida es más importante que la lectura de la palabra. Vayas tú a regresar, en qué momento me vaya yo a morir, pero yo quiero estar bien contigo, Señor. Que mi motivación no sea la incorrecta, que mi motivación de hablarte a ti, mi Señor, sea para tener una mejor relación contigo, no para estarte pidiendo cosas vanas. Señor, si me quieres sanar, qué bueno. Si no, me basta tu gracia, Señor. Es lo más importante. Se lo dijo a Pablo. Pablo le pidió 3 veces: Señor, quítame este aguijón. Y Jesús le dijo: bástate mi gracia. Y Pablo, cuando platicaba esa anécdota, la platicaba con orgullo, no con tristeza. ¿Por qué? Porque a él le bastaba la gracia del Señor. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, familia. Tener ese contentamiento, que el Señor
da nuestras vidas cuando estamos en una plena comunicación con Él. Nos damos cuenta lo que a Él realmente le agrada y lo que le desagrada. Y eso nos da una motivación correcta. ¿Ok, familia? Señor, te damos gracias, bendito Padre, porque hoy nos has hablado como siempre, Señor, como cada domingo. Tú estás aquí entre nosotros, tocando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para podernos dar la instrucción del caminar en el cual debemos de andar nosotros, Padre. Tú nos das esa instrucción, Señor, para poder tener una motivación correcta y seguirte de la manera honesta, de la manera perfecta, Señor, porque en ti podemos ser perfectos. Señor, llénanos de ti. Danos esa llenura de tu Espíritu Santo para que en cada momento y en cada lugar nuestro pensamiento, nuestra acción, Señor, nuestra pasión sea siempre por ti y para ti, Señor. Te pido derrames una bendición especial a esta hermosa congregación, a todos y cada uno de los que nos encontramos aquí presentes y también a nuestros congregantes virtuales que tenemos a través del internet, Señor. Por favor, te pido en el nombre precioso de Jesús que nos bendigas. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice nuestros cuerpos, bendice nuestras mentes. Quita esas enfermedades, Padre mío, que han estado agobiando nuestros corazones, pero sobre todo esas enfermedades que tenemos en el alma, que no nos permiten ver, Señor, las virtudes que tú nos has dado, Señor, a través de tu Escritura. Oh Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que quites todas esas vetas religiosas que podemos seguir teniendo y no nos dan la oportunidad de tener una motivación correcta de seguirte paso a paso como tu palabra nos manda, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendícenos. Guárdanos del mal, Señor. Guárdanos de los malos pensamientos. Guárdanos del enemigo. Guárdanos, Señor, de todos los peligros que hay en esta humanidad, Padre. Y llénanos plenamente de tu Espíritu. En el nombre, por sobre todos los nombres, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén.